literatura hispanoamericana, ya se trabajó de cuál eran ustedes el modernismo, ¿sí? El modernismo. Vamos a ver ahora la nueva narrativa hispanoamericana. Una cosa importante. Con ustedes trabajamos, creo que el modernismo, no sé si ustedes trabajamos aparte, dijimos que el modernismo es una... El modernismo, recuerdas tú, está Rubén Darío, está, ¿no es cierto?, sus tres obras principales, está, pregunto, lo que Samuel Gotti pide es en la parte inicial, ¿no? Azul, ¿no? Que tiene rezagos modernistas y rezagos de tipo, perdón, rezagos, pregunto, todavía romántico, ¿no? Por ejemplo, el tema de la naturaleza, el tema del amor es un tema todavía romántico, ¿no? Y en Neruda es un poeta entrando ya al vanguardismo, tiene varias etapas, ¿no es cierto? Y la obra que pide San Marcos es la obra, tú sabes, 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Esta obra de 20 poemas de amor tiene rezagos todavía, se puede decir, modernistas, pero también hay influencias ya vanguardistas, por ejemplo, hay verso libre, por ejemplo, ¿sí? Y después viene ya la nueva narrativa, estamos acá, la nueva narrativa hispanoamericana. Bien, ahora, con respecto a la nueva narrativa mexicana, vamos a ver acá lo siguiente. Hay tres etapas, vamos a ver acá las etapas correspondientes. Hay una pregunta para que ustedes más nos tengan en cuenta, que también es igualito a lo que está planteando. Una cosa importante. Para Marcos, está agregando ahora, para el próximo año, es más seguro que se implemente esta obra, la obra de Rómulo Gallegos. Y Rómulo Gallegos, como tú sabes, no está en la parte romántica, ¿no? Este se marca en 1917-2, ¿ah? Rómulo Gallegos, autor romántico venezolano, no es romántico, ¿no? Sino es pregunta regionalista, ¿no? Eso tú conoces perfectamente, ¿no? Entonces, es regionalista, claro, regionalista, falso, ¿no? La narrativa vanguardista se inspiró en las técnicas cinematográficas, verdadero, ¿no? Vamos a hacer justamente ese punto importante. Los novelistas del boom experimentaron con técnicas de realismo tradicional, no tanto sino con técnicas innovadoras, ¿no? Por ejemplo, el flashback, ¿no es cierto? Falso, ¿no? Falso, falso. En 100 años de soledad se presenta como ordinario, lo extraordinario es verdadero, ¿no? Vamos a ver acá los objetivos de hoy. Es hablar de la nueva narrativa hispanoamericana, es decir, ¿por qué nueva narrativa hispanoamericana? Porque lo anterior ha sido prácticamente un remedio de lo anterior, nada más. Nueva narrativa hispanoamericana, ¿ya? Vamos a ver acá el reino de este mundo, ¿de acuerdo? Y ficciones de manera rápida, ¿de acuerdo? Mira acá. Y obviamente la obra de 100 años de soledad. Vamos a ver. Dentro de sus características, vamos a hacer acá lo siguiente. Esta corriente va a recibir influencia nada menos del que se llama, recuerdas tú, en vanguardismo europeo, ¿sí? La generación perdida. La generación perdida. La generación perdida es un movimiento o grupo de personas, de la generación perdida, que se dio en Estados Unidos, ¿ya? Norteamérica. ¿Por qué generación perdida? Porque estos señores no fueron comprendidos en su país, se olvidaron de estos jovencitos. Está, por ejemplo, Hemingway, William Faulkner, John Dos Passos, entre otros. Estos señores usaron mucho lo que se llama la técnica del monólogo interior, por ejemplo, técnicas del cine, por ejemplo. ¿Ya? Técnica del cine. Entonces, uno puede ser norteamericana y también europea. Europea está James Joyce, por ejemplo. James Joyce es el que va a crear la técnica del monólogo interior. ¿Cómo se aprecia el monólogo interior? Vas a encontrar un texto donde no hay ningún signo de puntuación, lo que se llama, ¿no es cierto?, el flujo de conciencia. Repito, el monólogo interior es un texto donde no hay signo de puntuación. Va a ser bastante difícil entender lo que se quiere transmitir ahí. Dice, por ejemplo, ese manejo de tres narradores también. Por ejemplo, este es el caso de a quién se influye. En América, o mejor dicho, en nuestro continente, va a tomar, por ejemplo, en cuenta este señor llamado Carlos Fuentes, mexicano, en la obra La muerte de Temo Cruz, donde se plantea tres tipos de narradores. Lo que se llama, Juancitos, varios narradores. En otras palabras, la influencia europea, vanguardista y norteamericana va a influenciar en la parte de nuestro continente, en varios autores. Otra es implementación lingüística, por ejemplo, las palabras, el lenguaje va a cambiar. ¿Para qué? Para que suene un poquito más de repente, fantasmagórico,
el caso, por ejemplo, de esta obra que se llama de Miguel Ángel Asturias. Asturias, por ejemplo, ojo, Asturias, como tú conoces, es un autor muy importante que escribe la obra del señor presidente. Él comienza con esta parte, vamos a mirar, para que vean ustedes acá, mira, para que vean ustedes esta parte de la gitanjáfora. En la parte inicial, tú cuando lees, va a decir así la primera página, ¿no? Dice, alumbre, luzbel de prealumbre. Es como una trabalenguas. Ese es, por ejemplo, una gitanjáfora, por ejemplo. Y rayuela. La rayuela, en la parte inicial, el autor te dice lo siguiente: señor lector, te aconsejo para que leas esta obra dos cosas. En primer lugar, uno, si quieres leerlo como normal, así la primera página, así sus siguientes páginas, léalo. Te recomiendo que tomes mucha atención, le dice. En el segundo caso, te recomiendo que tú sigas estas páginas. Entonces hay como si fuese un juego de mundo, para que dice, ¿no? Comienza usted a la página 90, luego pasa a la página 1, luego pasa a la página 30, y así. Es decir, como si fuese un rompecabezas para leerla. Es decir, si tú lees la obra, no vas a tener claridad, no vas a entender la obra. ¿Por qué razón? Porque Rayuela tiene esas características. Se llama antinovelas. Y justamente es una experimentación con el lenguaje. Cuando dice elementos oníricos, también hace alusión a esta parte, ¿no? Oníricos tiene que ver, pregunto, con el aspecto también del monólogo interior. Ahora, otro punto importante es acá, por ejemplo, lo que se llama lo real y irreal de la vida, es decir, el cuento fantástico. Esta es una manera general, vamos a hacer lo siguiente, mira acá. Este es un cuadro medio rápido, que tú también lo conoces. La nueva narrativa Panecano tiene 3 etapas. Emergente, es decir, esto de acá no se considera para la nueva narrativa Panecana. La San Marcos le llama así solamente emergente nada más. San Marcos solamente considera la nueva narrativa Panecana a 2 etapas. A la consolidación del año 40-50 y a la etapa de apogeo con 4 monstruos de la literatura. Emergente, ¿por qué? Porque todavía tienen técnicas tradicionales, tienen técnicas todavía antiguas, por ejemplo, narrador omnisciente, narración lineal, ¿de acuerdo? ¿Qué más? De repente objetividad, por ejemplo. Entonces, acá está, por ejemplo, Rómulo Gallegos, Colonia de Bárbara, José Eustacio Rivera, Ricardo Giraldes y en los peruanos sí lo diría. Es decir, estos señores van a tocar temas netamente de nuestro continente. Pero son bonitos, por eso se llama emergente, está iniciando recién acá. ¿Por qué se caracteriza la consolidación y el apogeo? Estas 2 etapas se caracterizan por lo siguiente: usan técnicas sorprendentes, ejemplo, el cosmopolitismo. Es decir, el autor, Carpentier, Juan Rulfo y cualquiera, van a tocar no solamente temas lo que ocurre en nuestro país. En cambio, Rómulo Gallegos, Eustacio Rivera, ellos sí tocaban nada más lo que pasaba en el Perú, lo que pasaba en su país. En cambio, estos señores van a tocar temas de todos los universos, puede ser de repente, ¿no?, de Francia, puede ser de repente del mundial, etc. El monólogo interior, ya dijimos hace ratito, ¿no? Por ejemplo, Jamie Joyce, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es realismo mágico? Ahorita hacemos ¿qué es realismo mágico? ¿De acuerdo? Una técnica muy buena, usada por ¿quién? Por Juan Rulfo, ¿de acuerdo? Usada por el mismo Carpentier, por el mismo Asturias, y obviamente este señor llamado Gabriel García Márquez, la técnica del realismo mágico. Ahorita les vamos a explicar con mayor detalle esta parte. ¿Qué es narración objetiva, profesor? Es narración objetiva cuando yo describo lo externo. Ejemplo, los muchachos salían a las calles llevando su banderola contra Merino. Y los policías se enfrentaron contra ellos lanzando bombas lacrimógenas, perdigones. Estoy describiendo la cosa externa, lo que está pasando externamente. Y lo contrario de la narración objetiva sería interno. ¿Cuál es? De repente el aspecto psicológico, cómo el pueblo ve la matanza, la muerte, por ejemplo. Y la madre, al ver a ese joven que cayó, lloró, sufrió, pensó y dijo, puede ser mi hijo. Entonces, te das cuenta, ese aspecto subjetivo ya, eso no. Va a narrar de manera objetiva. Ejemplo, Mario Vargas Llosa dice, ¿no? En la obra de Composición Catedral. Dice, ¿no? Había
en Wilson, la avenida Tacna, mucha gente tempranito saliendo. Y dice así, ¿no? Así decía ese señor. Y decía, por ejemplo, los señores que venden periódicos exhiben sus periódicos ahí. La gente pasa, lee. Los ruidos de la bocina de los carros, eso es externamente, eso se llama narración objetiva. Y multiplicidad de voces se refiere a ¿qué? Se refiere a muchas personas que intervienen en el diálogo. Ya no hay una sola persona. ¿Y cómo sé que son varias personas, profesor? Se habla en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. Lo que hace rato se dijo, varios narradores. Jovencitos, la San Marcos está pidiendo estas técnicas de acá, en la obra que, ya no en la obra comercial catedral, sino en la obra de la ciudad de los perros, por ejemplo. En esta obra, la ciudad de los perros, se emplea esta técnica multiplicidad de voces, o sea, hay varios narradores en la obra. Transculturización narrativa, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, Borges, cuando desarrolla la obra de ficciones, él dice, por ejemplo, ¿no? La obra de Aristóteles, llamada la poética, o sea, el autor usa otro autor para basarse en su obra. Repito, transculturización significa que autores hacen alusión a otras culturas, a otros autores para hablar sobre su literatura o hablar de la literatura, obviamente. ¿De acuerdo? Eso se llama transculturización. Y cuando dice, por ejemplo, participación activa del lector, ¿a qué se refiere? Jovencitos, pues tú cuando lees la obra, tienes que poner mucha atención. Por ejemplo, imagine, por ejemplo, que estás leyendo la obra de La Rayuela. Y estás leyendo, y te gusta la historia, está bonita la historia. En eso te das cuenta de la que sigue, no tiene que ver nada con, o sea, tiene que ver algo, pero está incoherente. No es la forma continua o continuada del primer parte, de la que está la historia, mejor dicho. Tú que estás leyendo, ¿qué pasó? No entiendo esa parte. Y bueno, sigues leyendo por ahí y sigues captando la idea ya has agarrado ya la idea de ese fragmento ya. Estás entendiendo. En eso, nuevamente, rompe ese nexo y sigue otra historia. Al final dice, pucha, no, ¿qué es esto? No creo, pues rompecabezas. Parece rompecabezas. Tú tienes que, también, claro, Ana, así es, Ana, también, por supuesto, flashback también, claro. Entonces decía acá lo siguiente, es bastante complejo para leer, el lector es activo. Acá Ana nos decía, profesor, de flashback también. Mira, Ana, ¿fue sacada o no fue sacada del cine? Tú cuando ves una película, estás viendo de repente la historia de una persona, ¿no? En eso hace juego de tiempo, ¿sí o no? Regresa al pasado, se va al futuro, ¿sí o no? Tú eres lector, estás leyendo la obra, no viendo, estás leyendo. Y como estás leyendo, tú tienes que estar activo para ver si retrocede al pasado, sea al futuro. Ese también flashback, por ejemplo, es un lector activo también, por ejemplo, ¿sí? Y experimentación lingüística, ya dijimos, ¿no es cierto? Hace ratito, por ejemplo, anjáforas. Y la ruptura del orden lógico o cronológico es lo que se llama flashback, es lo que decía Ana Kamakwari. Decía, por ejemplo, profesor, ¿y el flashback qué cosa es? El flashback es un regreso al pasado, momentáneo. Y luego nuevamente se incorpora a la narración. Es como tú, señorita, imaginen que tú estás narrando historia, en eso te olvidaste de repente de un hecho importante, regresas un ratito al pasado, y nuevamente lo que has contado regresa al presente, por ejemplo. Es un flashback, por ejemplo. Entonces, autores piensan que este señor Borges es iniciador de esta narrativa hispanoamericana. Mira, está Carpentier, Juan Rulfo, mexicano, su obra muy importante, pero Páramo, que parece mucho ahora El Cien años de soledad. Y está, pregunto, también el señor Borges con las ficciones, está en Ángel Asturias, en otra plaza. Todos estos señores usaban las técnicas que estoy indicando. Pero ¿sabe qué, Juancitos? ¿En qué se diferencia el apogeo con la conciliación? Es que estos señores usan técnicas, pero quien utiliza con bastante maestría, con bastante perfección, son estos cuatro monstruos: Vargallosa, Cortázar, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Algo más. Estos cuatro autores eran los más pedidos
en las editoriales. Todos se pelean por ellos. ¿Por qué? Porque manejan técnicas sorprendentes. Repito, manejan técnicas sorprendentes. Tercer lugar, se internacionalizan, es decir, se vuelven pregunto, conocidos a nivel mundial. Las editoriales se pelean por ellos. Es como de repente en el fútbol, por ejemplo, ¿no? Para compararlos. Si quiero hablar de Neymar, de Messi, de Ronaldo, etcétera, todo equipo se juegan por ellos, ¿no es cierto? ¿Cuánto quisieran tener a su fila, sí o no? Igual manera, las editoriales se pelean por ellos, todos quieren, ¿por qué? Porque manejan técnicas sorprendentes realmente. Ejemplo, Mario Vargas Llosa, solamente para publicar una obra, lo publica en chino, ¿no? En francés, ¿no es cierto? ¿Qué más? En castellano, y en otras más. Y gana plata como cancha, como saben ustedes, ¿sí o no? Por ese motivo le llaman el boom. Es un fenómeno bastante, ojo, fenómeno mercantil, ganan plata como cancha. Segundo, prolifera las editoriales. Tercero, se da en ese fenómeno en donde Cuba logra su independencia. Cuba es el sector principal que alberga a estos 4 autores principales. ¿De acuerdo? Entonces, está claro, ¿eh? Todos estos grupos de la conciliación y el boom van a desarrollar técnicas sorprendentes, pero quienes van a desarrollar con maestría son los 4 últimos. Segundo punto, los 4 últimos manejan técnicas sorprendentes, se internalizan, se profesionalizan, es decir, ellos saben que ser literatos se puede ganar mucho dinero. Ese se refiere. Entonces, teniendo esta parte, vamos a ver acá, ya hemos dicho, mira, este ritmo mágico, ahorita lo explico, ¿ya? Con mayor detalle. Ya decimos que el lector activo, eso estamos explicando nuevamente, ¿no es cierto? Y la transculturación de la también ya la expliqué. Esto ya lo expliqué, ¿ya? Esto sin falta explicar, ahorita lo explico esta parte, ¿ya? Está en una parte siguiente. 3 narradores y la lista de capítulos dice acá, por ejemplo, acá. Mira, la obra de Artemio Cruz es el que usa varios tipos de narradores, ¿ya? Dice, ¿no? Hace alusión, pues, de un señor que había participado en la Revolución Mexicana y que había ganado mucho dinero, ya anciano, ya muy longevo, tiene su esposa y tiene su hija. Y nunca fue cuidadoso con su hija ni con su esposa. Y como está en el hospital, su esposa y su hija quieren que mueran. ¿Por qué? Porque van a heredar mucho dinero. Entonces él en el hospital va a recordar toda la historia de su vida. Por esa razón, mira la fecha de 1441, 1819, 13, 27, 47, mira, fíjate las fechas. Juego con el tiempo. Y también que con la persona, yo despierto. Me despierta el contacto de ese objeto frío con el miembro, ¿no? No sabía que se puede orinar involuntariamente, entonces había orinado el hombre, ¿no? Tú ayer, nuevamente, está hablando de segunda persona, ¿no? Él pasó, tercera persona. Y sí, se ve justamente los 3 tipos de narradores, ¿ya? Ahora, acá está la técnica de lo que se llama la gitanjáfora. La gitanjáfora es el juego de palabras, al hombre, lumbre, lubel, no lubel de pedalumbre, es un juego de palabras, ¿sí? Y acá está pregunta el juego gíclico, ¿a qué se refiere? Dice Cortázar, en la obra dijimos la Ribera, ¿no? Apenas él se hablaba, mira, fíjate esta parte, si das cuenta, no se puede, esta es la pregunta la que pasa, la de Gitanjáfora, perdón, ¿no? Y esta es pregunta la de Rivera. Mira, a ver, esta es la idea que nos dice Cortázar para que sigamos la secuencia. ¿Cuál es? Dice, ¿no? Dice, a su manera de este libro es muchos libros, pero sobre todo es 2 libros. El lector queda invitado a elegir una de estas 2 posibilidades siguientes. Ya te decía, ¿no? Lees como está en la obra, o dice el autor, lee de esta manera. Comienza con la página 63, luego la página 1, luego la página 2, luego la 116. Mira, para que vean ustedes. Es como si fuese pregunto para que leas, ¿ves? Entonces, esto se llama la antinovela. Como te das cuenta, ¿no? Experimentación con el lenguaje. Y por supuesto, acá estamos indicando, ya ya lo hemos dicho, está Juan Rulfo, ¿no es cierto? Está Asturias, Carpentier.
Estos tres señores van a usar lo que se llama la técnica del real maravilloso. Repito, Rulfo, Asturias y Carpentier usan las técnicas de los real maravilloso. Ahorita vamos a ver qué es eso. Borges es el que usa la técnica del cuento fantástico, el cuento filosófico, el cuento tipo ensayo. Vamos a ver estos puntos, ¿no? Samaco te pide solamente quién, a Carpentier y a Borges los dos nada más. Y el boom, están los cuatro monstruos, ya te dije ratito, ¿sí? Está obviamente Vargas Llosa, está Carlos Fuentes y está Cortázar y obviamente el Gabo, ¿no? Gabriel García Márquez, ¿ya? Bien, sobre Borges. Ahora, Borges es muy especial. ¿Por qué razón? Borges, ¿qué te piden de Borges? No te piden un cuento específico, te pide que tú sepas las características de Borges. Repito, no te pide una obra específica, no un cuento específico, sí te pide obviamente ficciones, pero dentro de ficciones hay varios cuentos, y no te pide un cuento específico, te pide las características de la obra de Borges. Borges es un hombre bastante culto, demasiado culto se puede decir la palabra. Mucha lectura, supo varias lenguas, francés, inglés. Tiene historia de su padre, tiene mucha historia de Argentina, pero también tiene historia, pregunto, de otro país. Y habla lengua a perfección, la inglesa como la castellana. Ensayista. ¿Qué es un ensayista? Ensayista es cuando tú escribes una investigación, escribes algo y explicas a tu manera de mente. Y el cuentista argentino. No fue novelista, también escribió para el caso, no fue novelista, no escribió novelas él, fue cuento y poesía para acá. Ahora, en la poesía abraza el ultraísmo, una poesía bastante, vanguardista, que busca el cambio, ¿no? Ahora, en el caso de sus cuentos, vamos a hacer los cuentos muy importantes acá. ¿Por qué se caracteriza Borges? Esto lo tienes tú en tu PPT, ¿ya? Mira, acá yo estoy en un cuadro, ¿quieres tomar apunte? Por favor, ten en cuenta esa parte, ¿ya? A ver, rápido. Mira, a ver. Borges, jovencitos, Borges, en primer lugar, usa mucho lo que se llama la concisión sintáctica. Vamos a llamarle por si acaso también, ¿qué es concisión sintáctica? Dice brevedad, concisión. Un cuento no puede tener más de 20 páginas, 30 páginas, dice. Él dice así, ¿para qué se hacen tantas obras tan grandes, tan extensas? Al lector les puede cansar, dice. En lugar de preferir obras tan extensas, hay que ser bastante breves. Por ese motivo, sus cuentos son breves. Un cuento no pasa de 5 hojas, para que vean ustedes. Pero ¿qué más? Densidad semántica. O sea, la obra debe ser concisa, pero bastante compleja para entenderlo. Repito, la obra debe ser concisa, pero bastante compleja para entenderlo, para que vean ustedes. ¿Ya? Por ejemplo, y para que sea compleja, ¿en qué se basa? En aspectos filosóficos. Él no hace filosofía, sino que usa la filosofía para hablar de literatura. Por ejemplo, habla de qué? De la muerte. Habla de lo real y irreal, por ejemplo. Habla de la metafísica, por ejemplo. ¿Se das cuenta? O sea, repito, él no hace filosofía, él hace literatura. Claro, también muy bien Nicole. Nicole no dice referencias, exactamente. Tú cuando estás leyendo un cuento, lo que dice acá Nicole, él dice, ¿no? Según, por ejemplo, dice, según Gabriel García Márquez, en su obra tal, nos hace referencias bibliográficas, pero hay algunas referencias bibliográficas que es cierto, pero hay algunas obras que él pone, pero no existe, jovencito, no existe. Ahí está, es bastante compleja justamente, ¿no? O nos maneja, o dice, ¿no? Por ejemplo, una categoría filosófica, ¿cierto? Y tú tienes pues que estar, pregunto, ahí indagando, ¿no? Entonces, si bien cierto, es una obra breve, pero bastante compleja para entender. Por eso, densidad semántica, complejidad semántica. Por ese motivo, dice, se construye a partir de libros en base a lectura. ¿Qué dice Nicole?
usa, no sé si ustedes saben qué es pie de página, ¿no es cierto? Estás leyendo y arribita pone 1 y abajo en la parte inferior de de la página pone 1 y se llama una como si fuese una referencia bibliográfica, ¿cierto? ¿Sí? Pie de página, mejor dicho. Dice, ¿no? Por ejemplo, hace filosofía, literatura, por ejemplo. Concitos. Habla de Lázaro. Yo pregunto, ¿quién fue Lázaro? Bueno, pues Lázaro pues, fue un hombre, persona mala, pues, ¿no? El que vendió a Jesús. Borges habla de Lázaro, pero no habla, pues, como según lo dice la Biblia. Nos hace creer cosas diferentes de Lázaro. Por ejemplo, ¿para qué te vamos a ver? Mira, a ver. Cuando te dicen Lázaro, tú te sientes mal, ¿no? Nos sentimos mal. Sí, pues, ¿cómo se Lázaro yo ese, no? Lázaro fue malo, Lázaro vendió a Jesús. Pero Borges nos dice lo siguiente, no, señores, Lázaro no fue malo, al contrario, fue bueno, le dice. Nos ha engañado, le dice. Porque, en realidad, Jesús, dice en la obra, Jesús sabía que Lázaro, perdón, estoy hablando de Judas, perdón, estoy hablando de Judas, las tres versiones de Judas, perdón. Las tres versiones de Judas, perdón. Judas pregunta, era un hombre malo, ¿no? El que vendió a Jesús, pero todo mal en religión. Judas vendió a Jesús, vendió por monedas y con un beso, ¿sí o no? La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si Judas no hubiese vendido a Jesús? Sabemos que Jesús se sacrificó por nosotros, murió crucificado en la cruz por nosotros. La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si Judas no hubiese vendido a Jesús? Obviamente, Jesús no hubiese sido sacrificado. En consecuencia, ¿quién en realidad se sacrificó? En realidad quien se sacrificó ha sido Judas, porque Jesús sabía que lo iba a vender. Y si sabía cómo quería vender, entonces, ¿por qué, pregunto, permitió eso? ¿Por qué permitió eso? Segundo lugar, ¿por qué Judas le daba beso a Jesús si la gente conocía a Jesús? Los romanos conocían a Jesús, que era un hombre alto, que andaba con su túnica, con su barba, ¿cierto? Pregonando. ¿Por qué? ¿Por qué le da beso, pregunto, si los romanos sabían quién era Jesús? Entonces, todos estos argumentos que plantea Borges nos hace creer que quien se ha sacrificado no ha sido Jesús, sino ha sido Judas. Por eso cuando dice Judas, él ha sido más dañino que Jesús, pues. Jesús es héroe y Judas es el malo, ¿no? Pero aquí nos hace creer que Judas no es el malo, es el bueno. Él, al contrario, se ha sacrificado por nosotros. Porque si él no se hubiese sacrificado, Dios o Jesús no se hubiese sacrificado en la cruz. ¿Te das cuenta, no es cierto? Es justamente lo que hace creer esa parte. Entonces es bastante, pregunto, filosófico, ¿cierto? También, por ejemplo, habla de quién? Habla también, por ejemplo, de Quijote. Él dice, ¿para qué hablar tantas obras de Quijote? Yo voy a hablar de Quijote, dice. Ya hace alusión a Quijote, de qué es que trata Quijote, hace alusión a Quijote, qué cosa es, pero lo hace, pregunto, de manera filosófica, por ejemplo. Entonces, conclusión, él usa una brevedad, pero una complejidad en cuanto a los temas. Otro punto importante, su temática no es preguntas solamente argentinos, sino cosmopolita, como he dicho, ¿de acuerdo? Pero también tiene temas argentinos, por ejemplo, el sur. En el sur él es personaje. En la obra popular, es un cuento bastante filosófico, también es personaje, es decir, él es personaje en muchos cuentos en esta parte. Él se aleja del realismo, ¿por qué? Porque no va a plantear el tema filosófico, por ejemplo, el cuento fantástico, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y por supuesto, dice que el personaje se define por sus acciones. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, señorita, si tú eres una persona que le gustan los hombres, eres infiel a tu marido
te van a decir, ¿no es cierto? Eres una mujer, pregunto, ya, todas las palabras que quieran a esa persona, por ejemplo, o varón de la misma manera. Las personas se le evalúa no por lo que es, sino por sus acciones, por lo que es. Es un hombre tramposo, es un hombre, pregunto, ¿qué más? Un hombre traidor, es un hombre realista, eso es lo que quiere indicar acá. Y por supuesto, predomina lo fantástico, lo real, ¿ya? La realidad de las cosas. Por ejemplo, el tiempo, la muerte, ¿de acuerdo? Son tiempos reales, ¿no? Y toma importancia la trama, o sea, lo que acontece. Y aquí hay una cosa importante. ¿Sabes cuáles cositos? Su obra parece una obra policial. ¿Por qué policial? Porque se comienza a ver un caos, un problema, y se investiga ese problema y al final llega a una solución. ¿De acuerdo? Por eso dice que tiene, pregunto, un aspecto policiaco. Ya dice, ¿no? Generalmente sus encuentros encierran un enigma algo para desarrollar, para resolver, que debe ser resuelta por lo general de manera policial. Pero en el fondo es un enigma filosófico. ¿Ya? Ahora, esto es lo que debes conocer. Los temas son los siguientes. Por ejemplo, acá, preferencia por temas filosóficos o metafísicos. Voy a hacer un cuento, por ejemplo, que tú lo conoces, a ver, ¿cuál es? Se llama, pregunto, las ruinas circulares. Ahí se plantea el tema metafísico de lo real, de la realidad, por ejemplo, de la ambigüedad. Cuenta, por ejemplo, a ver, está acá, a ver, acá. A ver, acá está. Es el cuento, acá está. Mira, a ver. Este señor llama ruinas circulares. Señorita, imagine tú, por ejemplo, que tú quieres crear en tu mente a un hombre perfecto, un hombre más churro que tú has tenido, o viceversa, varón. Dice que llega un náufrago, llega a una isla y quiere pues soñar a un hombre perfecto, quiere crear en su mente a un ser perfecto. Y para soñar tiene que dormir. Dice a un lugar, a una isla. En esa isla había obviamente con un anfiteatro adornado. Estaba pregunto, un anfiteatro adornado, pero estaba quemado, una gran parte. Y él comienza a dormir y comienza a soñar a varios alumnos. Y él comienza a dar clases a alumnos. Les prepara con todas las materias, religión, historia, literatura, matemática, todas para que sean. Y les prepara a ellos, pero de todos ellos solamente va a ser uno nada más. En eso comienza a preguntar a uno, dos, tres, y al final queda uno. Pero al final dice, no me haga persona, no. Y se despierta, y todo lo que había soñado se va a cero, ¿cierto? No pasa nada. En otras palabras, había soñado en esas personas, perfecto, pero no se ilusionó, mejor dicho. Entonces él dijo, para yo soñar en un ser perfecto, debo estar despierto más en el día, ¿no? Así que con la ayuda de un chamán, se fue la palabra, acá dice, ¿no? Un mago, dice, pero así un chamán. Él descansa y comienza a soñar a un ser perfecto. Pero ¿qué ocurre? Este mago le da, obviamente, un corazón. Después construye su cuerpo. Después construye la cabeza y todas las extremidades. Y le da de todas las disciplinas científicas correctamente. Y efectivamente era el hombre más perfecto, más bueno, más inteligente de la Tierra hasta ahora. En eso que te pregunto, ya está contento con este señor que ha soñado, pero no se queda contento con haberlo soñado, de haberlo creado en su mente nada más. Quiere sacarlo a la realidad de ese hombre perfecto, inteligente, súper inteligente. Y justo cuando quiere sacarlo a la realidad, pasa algo extraño. Para que vean, ¿no? En esa intención, pum, lo saca y ve, pues está contento porque lo que ha creado se puede ver, se puede apreciar. En eso dice que el santuario se comienza a incendiar. ¿Y sabe qué pasa? Dice, las ruinas de santuarios del dios fuego fueron destruidas por el fuego. En un alba sin pájaros, el mago vio ceñirse contra los muros el incendio, es decir, se incendiaba pues los muros, ¿no? Por un instante pensó refugiarse en las aguas para que no lo tumben, ¿no? Pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez. Decía, bueno, ¿para qué? Ya fui, ¿no? Y a soberlos de los ojos. Caminó contra los jirones del fuego, o sea, él caminó, bueno, dijo, ¿para qué ya? Se entregó al fuego.
pero se dio cuenta que el fuego no le consumía a él. Mejor dicho, no llegaba a él. Y cuando pasó pues por ese señor que había creado, tampoco pasó nada. Y se dio cuenta él que también él estaba siendo soñado por otra persona en su sueño, abundancia. ¿Te das cuenta, no, señorita? Imagina que tú has creado a un hombre churro, lo sacas al presente y estás contento que está en tu casa, en tu cuarto, a ese hombre perfecto, en eso se enseña en tu casa, y en eso te das cuenta, pregunto, todo lo que has creado, lo vas a perder. Y te da pena lo que has creado. En eso consume, el fuego viene y no consume tu cuarto. Y te das cuenta que tú no eres un ser real, sino eres un hombre, eres una persona que está siendo soñado por otra persona. Ese es un cuento metafísico, por ejemplo. Eso, pregunto, es un cuento metafísico. Y eso se puede ver en la obra que estoy indicándole, ¿sí? De este señor llamado, pregunto, Borges. Y otro punto importante es, ya para terminar, el tiempo que fluye se morirá. No es un tiempo presente, todo es, pregunto, cambia. El caso de la obra, por ejemplo, de las líneas circulares, el tiempo se conjuga, ¿cierto? El tiempo presente, el sueño, es un tiempo que va cambiando, por ejemplo, ¿sí? El tiempo es un factor importante, ¿no? El caos y el orden. Esto se puede ver, por ejemplo, nosotros, si usted, señorita varón, en casa, de repente tú tienes muchos libros, por ejemplo, ¿no? De la academia, por ejemplo. Está arrumado en tu cuarto. Mamá ve tu cuarto hecho un desorden, ¿cierto? Para mamá es un desorden tu cuarto. Pero para ti tu cuarto no es un desorden, es todo lo contrario, ¿no? Una cosa ordenada. Imagínese, señorita, pregunto que tu mamá te manda al mercado para que compres y se queda para ver tu cuarto y ve pues tu cuarto hecho un desorden para ella. Agarra, limpia tu cuarto, lo ordena bonito y cuando tú regresas, pregunto, si encuentras todo bien ordenado para mamá, por supuesto. Pero te das cuenta, pregunto, que para mamá es desorden, pero para ti es orden. ¿Se dan cuenta, no? Ese tema, pregunto, es el caso de un libro, de una biblioteca, por ejemplo. Tú cuando vas a una la biblioteca, pregunto, es orden y desorden. ¿Quién solamente puede encontrar, pregunto, encontrar un dato? Solamente puede ser, por ejemplo, ¿no es cierto?, la persona que trabaja ahí, o la conoce, por ejemplo, ¿no es cierto? Tú vas a buscar, por ejemplo, un libro, ¿de dónde encuentro este de acá? Es un caos, ¿no? Mira, acá hay un libro por acá, libro por allá. ¿Te das cuenta, no es cierto? Es un tema, pregunto, que trabaja en la biblioteca de Abel, por ejemplo. El azar. El azar, pregunto, tiene que ver, pregunto, con los juegos. No sé si ustedes han visto, pregunto, la Lotería de Babilonia. Señorita, a veces tú juegas de repente por ahí una lotería, a veces te sacan, ¿no es cierto? Pero ese, pregunto, es el azar, ¿sí? Hoy te encontraste un 5 soles y empiezas nuevamente al día siguiente encontraste 5 soles. Ese, pregunto, es al azar. Eso no es, pregunto, nada concreto, ¿no? Y es lo que tú digas, la Lotería de Babilonia, por ejemplo. El valor y la cobardía. ¿Quién de nosotros, pregunto, tiene, pregunto, miedo en morir? Todos. Y el tema de la muerte es un tema, pregunto, filosófico también. Otro, el despejo. Tú cuando te ves en el espejo, ves tu doble, ¿sí o no? Ojo, el doble y los espejos. Ahí, por ejemplo, tú cuando ves en tu espejo, te ves idéntico, pero también puede ser lo siguiente, te pueden deformar también. No sé si has visto en el espejo a veces hay espejos que deforman a la persona, ¿sí o no? Si se has visto de repente un día en la feria. Hay espejos que te deforman, te hacen más largo, más ancho, no sé. Eso, pregunto, se puede ver. No sé si has visto de repente, cuando vas a ver una película, hay muchos espejos, la película china, por ejemplo, que hacen alusión a eso, juego de espejos. El cuchillo y el puñal, por ejemplo, el tema de la violencia o el asesinato, por ejemplo. Estos temas, jovencitos, están en su obra. Por ejemplo, ya para terminar acá, ¿cómo termino? Hoy de hoy. Acá está, por ejemplo, en Ficciones. Ficciones es un cuento que está todo lo que hemos mencionado. Esto ahorita, Cristel, ahorita pasamos eso cuando desarrollamos la parte de quién. Después, perdón, cuando hablemos, por ejemplo, la obra de 100 años de soledad, ¿de acuerdo? Ya, Cristel, eso lo trabajamos ahí. El cuchillo y el puñal dijimos que es asesinato o traición. Por ejemplo, acá están los temas que hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, Funes el memorioso,
una memoria prodigiosa, ¿no? Mira, símbolos, espada, ¿sí? El tema traidor, dijimos también, ¿no? La brújula también, por ejemplo, esto es un símbolo. La tradición de Judas, el fin, ya, el sur, otra más. Y ya esto de acá que estoy comentando, ya hemos mencionado ya. Y para terminar, jovencitos, con esta parte ya breve, ¿ya? Con esto termino. Mira, a ver. Este cuento llamado Tlön Uqbar Orbis Tetus, él es personaje. Samarco no te pide esta de acá, pero es importante explicarlos. En este cuento, en este cuento filosófico y metafísico, imaginen ustedes, ¿no? Él dice lo siguiente, él mismo es personaje acá. Debo la conjunción de un espejo, acá está su símbolo, y una enciclopedia. Su carácter, pregunto, bibliográfico, ¿no? El descubrimiento de Uqbar. Uqbar es, obviamente, una tierra. Una tierra. Puedo decir, ¿no? Es un espacio, un lugar. ¿De acuerdo? Un lugar. Imagine, señorita, varón, que estás leyendo un libro, y en ese libro estás viendo que dice, existe un lugar Z, ¿en dónde? En la selva. Tú has encontrado eso en una enciclopedia, a eso se refiere. El espejo en que estaba el fondo de un corredor en una quinta de la calle, o sea, es como usa, ¿no? En Ramos Mejía. La enciclopedia falaz se llamaba, esta enciclopedia justamente. Esta enciclopedia existe, ¿eh? Sí existe, jovencitos, sí existe. Es la mejor enciclopedia de Inglaterra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿te das cuenta? Está usando aspectos transculturales, está usando, pregunto, aspectos filosóficos para explicarnos aquello. Y es una, dice, reimpresión literal, pero también morosa de la enciclopedia británica, ¿ves? De 1902. Estaba con su amigo, con su amigo, Bioy Cáceres. Había cenado, dice, conmigo esa noche. Él dice, ¿no? Entonces yo debo, pues, a la conjunción de dos cosas. Un espejo y un libro que me ayudaron para conocer, dice, Uqbar. Uqbar dice que está en un planeta llamado Tlön. Ojo. Uqbar es una, vamos a decir una ciudad. Un planeta. ¿Ya? Y Tlön es el planeta, y Uqbar es la ciudad. Pero imagine, pregunto, que tú estás hablando de una ciudad y esa ciudad, pregunto, está en este planeta. Y este planeta, pregunto, no existe, pues es creado por el autor. Pero más adelante el autor se da cuenta que quien ha creado esta ciudad y este planeta es un conjunto de intelectuales llamado Orbis Tertius. ¿De acuerdo? Entonces te das cuenta, mira, en este cuento se habla de ¿qué? De un planeta. En este planeta hay una ciudad. En esa ciudad hay personas, hay una moneda, y solamente hay una sola profesión. ¿Cuál es la única profesión que hay? Solamente la psicología. Y quienes han creado, pregunto, esta religión, esta lengua, ella ha sido, pregunto, este intelectual es Orbis Tertius. ¿Te das cuenta? Es pregunta bastante filosófica, ¿sí o no? ¿Sí? Y ahí termino, pregunto con ustedes esta parte, ¿ya? Entonces, jovencitos. Entonces, como te das cuenta, es un cuento bastante imaginativo, fantástico, donde acá se puede ver muchas cosas como ustedes están indicando, ¿ya? Ahí están símbolos, gracias, y la metaliteratura, es decir, hace alusión a muchas cosas, ¿no? Bueno, también está, pregunto, la que estoy indicando, el planeta, la ciudad, y lo que te dije, pregunto esta parte. Bueno, la siguiente semana, el día, trabajamos estas cosas importantes para hablar sobre el Real Maravilloso, ¿ya? Carpentier y Gabriel García Márquez para hablar justamente de lo que estoy indicando sobre el Real Maravilloso, ¿ya? El realismo mágico, mejor dicho, ¿ya? Entonces, hasta aquí pregunto, hemos avanzado a Borges y la siguiente semana hablamos del realismo mágico. Sí. Ya, listo. Gracias. Hasta luego. Ya, listo, jovencitos. Hasta la próxima semana, ¿ya? Una horita más nos hemos quedado. Hasta luego, jovencitos. Hasta luego. Maestro, sí. Antes que se retire, por favor, ¿puede poner como anfitrión? Ya. Listo. Ya, está bien. Por favor, maestro, sí, porque ya, maestro, gracias. Ya, listo.